¿Qué tal, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial? Un saludo muy afectuoso en el nombre de nuestro Señor. Hoy no vamos a viajar a otro país, nos vamos a quedar aquí en el sur de la Florida. Y ya desde este momento quiero darle la bienvenida a quien es muy conocido aquí por nosotros, tanto en EWTN como en Radio Católica Mundial, nuestro hermano en Cristo, Ricardo Garzona. Ricardo, qué bueno tenerte nuevamente aquí en este programa Nuestra Fe en Vivo. Hola Pepe, hola mis queridos amigos, hermanos y hermanas. Qué alegría volver a encontrarnos aquí en Nuestra Fe en Vivo. Estoy muy feliz de acompañarte, Pepe, en esta nueva normalidad a distancia que hacemos. Bueno, acabas de decir algo cierto, nueva normalidad. No es la vieja normalidad. Hemos tenido que movernos y adaptarnos a cómo están las circunstancias en este momento. Pero mira, por lo menos tenemos una ventaja, que es que podemos tener gente de cualquier parte del mundo aquí. Pueden estar en Argentina, pueden estar como tú aquí en el sur de la Florida, y no tenemos que meternos por lo pronto en esos tubos voladores que se llaman aviones. Así que qué bueno que tenemos esta nueva normalidad, Ricardo. Así es, me da mucha alegría participar contigo nuevamente. Y un saludo muy especial a nuestra querida audiencia que siempre nos escribe, nos llama y está atenta de todas las novedades sobre Nuestra Fe en Vivo. Así es, Ricardo. Bueno, yo tengo entendido que tú tienes un enorme número de seguidores, sobre todo mucha juventud en este programa que tú tienes de los cristonautas, ¿verdad? ¿Ha aumentado tu audiencia como resultado de esta situación de la pandemia, Ricardo? Pues yo creo que sí, porque nosotros también estamos haciendo reuniones a través del internet y bueno, por suerte podemos hacer reuniones, son más breves, no son tan largas, porque respetamos también el tiempo que cada uno tiene en su casa, pero sí tenemos muchísimos jóvenes cristonautas que siguen miles. Por ejemplo, la Lección Divina que se manda todos los días desde nuestra página web cristonautas.com. Así es. Y bueno, yo me alegro, Ricardo, de que tanto tú como tu socio Hugo y en fin todo el equipo que trabaja contigo están llegando a ese segmento de la iglesia que no muchos le llegan, que es la juventud. Porque dicen que la juventud es el futuro de la iglesia. No, la juventud es el presente de la iglesia. Así que bendito sea Dios que estás haciendo ese maravilloso trabajo, llevando a la juventud la palabra de Dios para que sean como Timoteo, firmes y fuertes en la fe. Ricardo, quiero preguntarte porque sé que en estos últimos meses has estado sumamente ocupado preparando una producción de la cual vamos a hablar respecto a un joven que se llama, porque sigue en el cielo, que es nuestro querido Pané, Ramón Pané. Háblanos un poquito de Ramón Pané para que la gente se ubique y después vamos a tener una sorpresa para ellos. Muy bien. Inclusive nuestra fundación tomó el nombre de Ramón Pané, quien es el primer evangelizador en el continente americano. Y quiero decir con mucha alegría, él se presenta como pobre ermitaño. Los ermitaños eran personas que se reunían en cenobios de oración. Los cenobios no son conventos, porque los conventos después ya han tomado reglas. Los cenobios es un lugar donde hermanos laicos se reúnen para orar con la Biblia, la Lección Divina, y él vivía como pobre ermitaño, es decir, alrededor de un cenobio, colaborando con los hermanos jerónimos y haciendo oración con ellos en silencio. Estamos hablando del año 1493, cuando en abril regresa Cristóbal Colón de su primer viaje, y en ese cenobio de oración de la Murtra estaba, casualmente, los reyes católicos estaban allí. El rey Fernando había tenido un atentado y se estaba mejorando de su convalecencia al cuidado de estos hermanos jerónimos. Y allí fue la audiencia de Cristóbal Colón con los reyes y estuvo presente este joven Ramón Pané, quien vio en los taínos que había traído, así se llamaba este grupo étnico del Caribe, que había llevado Cristóbal Colón a presentarle a los reyes para mostrarles que sí había sido un éxito
la hazaña. Colón le puso el nombre de indios porque él estaba convencido que había llegado a la India. Faltaba un buen trecho, obviamente, pero ahí estaba Ramón Panay, y Ramón Panay vio a estos indios con los ojos de la fe y decidió enrolarse en el viaje de Colón, en el segundo viaje, para llevar la fe cristiana con la autorización del Papa Alejandro VI y el mandato explícito de la reina Isabel la Católica: evangelizar a todas las personas. Déjame hacerte un comentario. Por lo que yo he leído de esos tiempos, la llegada de Colón, el regreso de Colón a España, etcétera, cuando ellos descubren a estos habitantes de lo que hoy llamamos América, hubo algunos de ellos que pensaban que no eran humanos, pensaban que eran seres extraños, y creo que esta era un poco la mentalidad que había, no tanto en Colón, pero en algunos de los que acompañaban a Colón. ¿Es cierto esto, Ricardo, de que pensaban que eran pues una especie de animal que habían descubierto, pero que no eran humanos? ¿Así era? Yo creo que sí, y si ustedes recuerdan, en el año 85 salió una película llamada La Misión, que todavía en los años 1700, estamos a fines del 1600, principios del 1700, todavía había un debate si estas personas tenían alma o no. Esta es la misión de los jesuitas, y los jesuitas terminan de demostrar que sí, que estos son seres humanos. Lo interesante es que Ramón Pané entendió que podía comunicarse con ellos y aprender su lenguaje para poder enseñarles en su propio idioma la fe cristiana católica. Y esto es lo que es interesante. Por eso ellos aceptaron, después de 2 años largos, 2 años y medio, de una especie, vamos a decir así, de evangelización prolongada, solicitan el bautismo los primeros habitantes en La Vega Real, en la ciudad de La Vega Real, en República Dominicana, y se bautizaron el 21 de septiembre de 1496. Esto quiere decir que sí se reconoce, porque no se puede dar el bautismo a quien no es un ser humano. Ramón Pané ha insistido, y quiero decir con firmeza, el primer defensor de los derechos de los nativos americanos se llama Ramón Pané. ¿Qué te parece, Ricardo, si le damos esta sorpresa regalo a todo nuestro auditorio y presentamos ahora el tráiler que tienes de ese trabajo del cual vamos a hablar extensamente el resto de este programa? ¿Te parece que veamos el tráiler, Ricardo? Estupendo. Ahí lo vemos. Ramón Pané es un pionero porque, siendo laico, encuentra su vocación y la lleva adelante. No se trata de un conquistador, se trata fundamentalmente de un evangelizador. Cada vez se conoce mejor la vida de Fray Ramón Pané. Podría llamarse el primer antropólogo en América. El cristianismo, la cultura, la lingüística y la etnología americana le deben mucho a este hombre joven. Y la oración a través de la lección divina cambió el corazón de Ramón Pané. Fue un joven de avanzada. Un alma llena de fuego para evangelizar. Y es lo que realizó durante toda su vida. ¿Quién es este joven que se hacía llamar pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo? ¿Y por qué aún hoy es un desconocido? ¿Por qué es importante estudiar su vida en el siglo XXI? Ramón Pané, el primer evangelizador del continente americano. Bueno, Ricardo, ya lo hemos visto. Me parece, primero que nada, déjame, te felicito por lo que he podido ver. Me parece que es una producción excelente. Esto no le pide nada a ninguna película de un nombre que no me gusta mucho mencionar, pero ninguna película de Hollywood, porque sabemos que Hollywood es un... mejor, dejemos a Hollywood aparte. Te felicito por la producción.
Cuéntanos, antes de que hablemos de la historia, de lo que implica esta producción, ¿cómo fue que se elaboró? ¿Cómo fue que nació esta idea? ¿Quién colaboró contigo para lograr esto que ya podemos ver que realmente es un trabajo muy bien hecho, Ricardo? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, hay una investigación muy larga que nos ha llevado muchos años, muchos viajes, muchas visitas a bibliotecas, en bibliotecas de historiadores, ya sea en República Dominicana, en universidades de España, en muchísimas universidades, en monasterios, en el Archivo de Indias, en el Centro de Históricos Hispanoamericanos de Sevilla, en Salamanca, es decir, en el cenobio de la Murtra, que hoy se llama Monasterio de San Jerónimo de la Murtra, en Badalona, muy cerca de Barcelona, y después también algo en el Archivo Vaticano. Muchos libros de historia, muchos historiadores y muchos años consiguiendo, en algunos casos, libros que no existen, solamente están los films en internet, que nosotros hemos tenido que tomar de eso y analizar paso por paso. Son miles de hojas donde hablan de este segundo viaje de Cristóbal Colón, y luego solicitamos a un muy querido amigo de esta casa de WTN, que se llama Fernando Verano, quien en Lima, Perú, retomó todo esto, estuvo reunido conmigo a través del internet, muchas sesiones, muchas horas de trabajo para determinar un libreto, porque para hacer algo bien tenemos que conseguir profesionales y hacer un libreto. Y en el libreto había varias entrevistas, entre las cuales tú nos hiciste el favor, querido Pepe, de participar de estas entrevistas y darnos tu punto de vista. Muchísimas gracias por eso. Y después un equipo fabuloso que han dado alma, vida y corazón, que son Jaime Molina y Edgar Muñoz, que trabajan también en la casa de WTN, y después muchísimas personas entrevistadas en Europa, en España, en República Dominicana, bueno, creemos que en Honduras, creemos que ustedes verán, ha sido un despliegue de más de 16 entrevistados. Tenemos más de 30 horas de grabación de entrevistas y hemos tenido que reducir y sintetizar para 1 hora de televisión para que pueda pasarse este documental sobre la vida de Ramón Pané. Por lo tanto, una cosa que quería decir, la música original fue elaborada por un profesional de música de películas, Roberto Asalini, con todo su equipo, que nos ha preparado con unos coros fabulosos, y hoy se pueden hacer todas estas cosas, pedirle a la cantante que está en Noruega que cante unas partes, y así sucesivamente se armó una canción oficial, una música oficial, y 80 músicas diferentes que van a ir acompañando este audiovisual. Ricardo, y este trabajo, pues por lo que tú describes, tan arduo y tan profundo, ¿qué tiempo les ha llevado toda esta investigación, la producción, ya la edición, para ya tener propiamente pues el producto terminado? Y más adelante vamos a dar la fecha en que se va a hacer ya, digamos, la primera lanzamiento. Así que, ¿qué tiempo les llevó todo este proceso, Ricardo? Bueno, la investigación propiamente dicha, de la última parte, 8 años. La investigación y los estudios con los historiadores, las reuniones con los historiadores y las personas que saben de la historia, muchas entrevistas en estos 8 años. Luego nos llevó unos 6 meses elaborar el libreto, y cuando ya teníamos el libreto listo, creo que tenemos 9 meses de trabajo de edición y entrevistas definitivas y finales que, como les dije, Jaime Molina y Edgar Muñoz nos han ayudado en este trabajo definitivo, junto con nuestro maestro de música,
quienes hemos armado todo este paquete. Hacer un documental no es soplar y hacer botellas, quiero decir, y gracias a Dios que un alma caritativa nos ayudó para poder hacer esto, donde todos hemos puesto muchísimo esfuerzo para recordar algo que es muy importante. Nosotros hoy en el continente americano estamos creyendo gracias a que muchísimos misioneros vinieron y dejaron su vida para que nosotros creamos. Vinieron misioneros principalmente de lo que hoy es España. También vinieron de otros países. Y nosotros tenemos que ser muy agradecidos a la fe que estas personas, tu programa siempre trata de nuestra fe en vivo, y yo creo que la fe en vivo de estas personas que durante más de 5 siglos han traído la fe a nuestra América, hacen que hoy América sea un continente verdaderamente cristiano, no solamente católico, sino también teniendo en cuenta que hay otros grupos que creen en Cristo que no son católicos. Es importante todo este panorama que nos presentan, Ricardo, porque muchas gentes, cuando se va a anunciar una nueva producción como esta, piensan que esto se hizo con una camarita o con un teléfono en 2 o 3 horas y que se acabó. Pero esto ya vemos la solidez que tiene, empezando por la investigación. O sea que todo lo que se va a presentar está absolutamente basado en la verdad. O sea, esto no es una novela, esto es una historia de la vida real, y ustedes han hecho todo ese enorme trabajo para que podamos con plena confianza, cada frase, cada palabra, cada momento que se viva del documental, saber que esto pasó tal y como está narrado en el documental. Me impacta mucho lo que tú mencionas de Ramón Pané, que lo mencionas con un joven laico, porque casi siempre cuando pensamos que son los misioneros que nos llegaron de España, inmediatamente pensamos en los franciscanos, en los dominicos, etcétera, pero aquí nos estás hablando de un laico. Y hay un texto de la Escritura que tú conoces perfectamente bien, no te lo tengo que dar a ti, pero para nuestro auditorio la importancia que tiene el laico, y uno de ellos es Timoteo, el discípulo de Pablo. Y Pablo, fíjate lo que le dice a Timoteo allá en la carta, primera carta, capítulo 4, versículo 12. Que nadie te desprecie por ser joven. Procura ser modelo de los creyentes en la palabra, la conducta, el amor, la fe, la fe. Ok, pero qué interesante que aquí casa perfectamente Ramón Pané, ¿verdad? Procura ser un modelo de los creyentes. ¿Cómo fue que tú encontraste a Ramón Pané? Porque ya hablaste que este es es el patrono de tu fundación. Pero ¿cómo descubriste tú a este joven que es modelo realmente, como dice aquí la palabra de Dios, Ricardo? Bueno, la historia es más larga. Yo estaba estudiando en el año 85 en el Instituto Teológico Pastoral del CELAM, estudiaba un diplomado en catequesis, y un profesor que dio historia de la evangelización en América nos habló de este primer evangelizador, y nos llamó mucho, a mí personalmente me llamó mucho la atención, porque yo nunca había escuchado de él. Y resulta que él, cuando uno empieza a investigar y a investigar y a investigar más, se da cuenta que era un joven. Primero, siempre se habla y se le dice Fray Ramón Pané. Yo quiero recordar que la palabra fray viene posiblemente, bueno, ya desde todos los orígenes latinos, por ejemplo, en francés sería frère, fray es hermano en italiano, un fratello, quiere decir que era de una fraternidad. Y así como existen, por ejemplo, yo creo que todos deben conocer la Tercera Orden Franciscana, que es de seglares. Cristóbal Colón pertenecía a esa Tercera Orden Franciscana, curiosamente. Son seglares que podían inclusive usar los hábitos para, vamos a decir así, son hermanos laicos que mueren a este mundo para dedicarse a algo que es importante. No son sacerdotes. La palabra fray significa que está dentro de una hermandad.
pueden ser hermandades de solo laicos o hermandades donde hay laicos y sacerdotes. Hace poco tuvimos en nuestro programa de Cristonautas a un fraile que es sacerdote también, Fray Estefano Chequín, pero él, por ser miembro de una fraternidad, de hermandad, pero él es sacerdote. Nosotros quisiéramos distinguir que Ramón Pané, si bien se le puede decir el hermano Ramón Pané, también se le puede decir Fray Ramón Pané, era un joven que tendría unos 25 años aproximadamente, no tenemos datos tan precisos de él, pero era más o menos la edad en que tendría que tener una persona en un cenobio de oración. Acordémonos que estamos en el año 1493. La esperanza de vida era a los 40 años. Por lo tanto, él era una persona de una edad adulta. Hoy diríamos que es un joven, pero veámoslo con nuestros ojos de hoy. Y qué interesante, a mí me llamó la atención en esta primera vez, cuando lo leí por primera vez, decidí investigar. Y me fui a muchas bibliotecas. Y en el año 1994, el año en que se cumplía la llegada, el 5º centenario de la llegada de Ramón Pané, decidí pensar que ya había sido el tiempo suficiente para organizar una fundación que llevara el nombre del primer evangelizador, y desde ahí empezó una nueva etapa en la investigación de la vida histórica de él. Tal vez el que vea el documental y conozca de historia, le van a faltar muchas partes. Y bueno, esto nos va a encantar porque evidentemente un documental de 1 hora no puede resumir 20 años de trabajo, evidentemente, en 1 hora. Bueno, qué interesante, porque ya tenemos entonces la pauta, cómo tú descubres a Ramón Pané, que era realmente, pues tú lo has dicho, un desconocido. Yo tengo que reconocer delante de ti, aquí me confieso, que hasta que yo te conocí a ti, Ricardo, y empecé a escuchar de Ramón Pané, yo nunca había escuchado de Ramón Pané. Y tú sabes que yo tengo muchos años envuelto en la evangelización, pero nunca ni me había hablado, ni yo había escuchado de Ramón Pané, hasta que tú me hiciste el favor de abrirme esta dimensión de esta vida tan especial de este joven. Así que ya ahí tenemos ya la pista. Tú descubres a Ramón Pané, haces esta formación, apostolado tuyo, pues que es el trabajo que realizas prácticamente tiempo completo. Cuéntanos, ¿cuál es la labor de la Fundación Ramón Pané, para que vea la gente cómo esa imagen ha influenciado en ti y en el trabajo que estás realizando? ¿Cuál es el carisma de la Fundación Ramón Pané, Ricardo? Bueno, yo quisiera decir en primer lugar una cosita previa a esto. Cuando yo estaba en un proceso vocacional como buen cristiano católico, en algún momento se plantea la vocación, busqué a un director espiritual, el padre Jorge Bergoglio, quien me dirigió el mes de ejercicios espirituales, y yo veía frecuentemente, que hoy es el Papa Francisco. Ahora que mencionaste Jorge Mario Bergoglio, me pareció familiar. El actual Papa Francisco. Exactamente. O sea que... Y él siempre me insistió que hoy en día lo dice él públicamente y a mucha gente le llama la atención, que el clericalismo no es la única forma de ser iglesia. Hay gente que está llamada al sacerdocio. Y él me insistía, yo veo claramente en ti una llamada a la evangelización, pero dedícate como laico y haz creíble que se puede ser un laico y se puede evangelizar. Nosotros conocemos muchísimos casos. Tú tienes amigos que son laicos y que se dedican así como tú a la evangelización. Yo cuando prendo el internet mío y veo en el Facebook que está Pepe Alonso hablando del Evangelio del día, tú también te dedicas a la evangelización, tú eres laico. Tenemos a nuestros amigos Pepe Prado, a estos evangelizadores de tiempo completo, y yo pensé que era el momento de hacer algo así. Y como Ramón Pané viene de un cenobio de oración,
dedicado a la Lectio Divina. Y la Lectio Divina es esa metodología de escudriñar, meterse en las Escrituras para que Dios nos hable a través de las Sagradas Escrituras. Yo creí que era el momento de poner una figura laica como modelo de los jóvenes. Y este documental está dedicado principalmente a los jóvenes, para que vean los jóvenes que ellos, así como Ramón Pané pudo hacer un cambio rotundo, que hoy después de 5 siglos y cuarto, vemos los jóvenes lo que hagan hoy, lo podrán ver a lo mejor en otras generaciones, podrán ver sus obras. Y yo creo que la Fundación Ramón Pané también se dedica a enseñar ese método de oración de la Lectio Divina. Lo hacemos intentando captar el lenguaje que hablan los jóvenes hoy en día, siendo lo más, voy a decir así, atentos a este seguimiento y atentos a los distintos estilos de lenguaje, el arte, la pintura, la escritura, etcétera. Ricardo, tenemos que ir ahora a unos brevísimos, bellos mensajes y la identificación de planta, así que vamos a volver contigo en un par de minutos. No cambie de dial. Continuamos con Ricardo Garzona, que aún tenemos mucha tela de qué cortar. Volvemos enseguida. Bien, lo prometido es deuda. Seguimos con nuestro queridísimo hermano y amigo en Cristo, Ricardo Garzona. Ricardo, tú mencionaste al Papa Francisco. Mencionaste cómo él tuvo una gran influencia en ti, al propiamente pues ser casi una voz de Dios para tu vida, ¿verdad? Decirte, Ricardo, dedícate a la evangelización y tú como laico. Creo que brevemente, si seguimos la trayectoria del Papa Francisco, es un papa de la evangelización. De hecho, él fue pues la figura casi principal de esa reunión que tuvimos hace años en Aparecida, donde se nos dio el plan pastoral para toda América, y que es un plan pastoral donde está la evangelización como algo esencial, y ni qué decirlo, después tenemos Evangelii Gaudium, que nos acaba de entregar esa exhortación. O sea, Papa Francisco tiene un corazón evangelizador. Él ha estado al tanto de todo este desarrollo, de este trabajo que estás ya a punto de presentar al mundo, este documental. Ricardo, ¿el Papa está involucrado en alguna forma? Me refiero, ¿sabe lo que viene en este documental? Sí, sabe, evidentemente, él no lo puedo estar molestando cada rato, pero él sabe que estamos trabajando en este documental y sabe que en estos días estará este documental disponible en distintos canales de televisión, y nosotros queremos hacer conocer a todos los jóvenes principalmente este evento de mostrar la historia. Hubo uno de los grandes maestros filósofos que decía que la historia es la maestra de la vida. No me acuerdo y no quiero citar al que no es, pero sé que es un romano que dijo, la historia es la maestra de la vida. Y nosotros queremos recordar la historia, porque un problema que tenemos hoy es que nuestros jóvenes están interesados en la historia. Imagínate que tú a veces les preguntas de quiénes eran sus abuelos y no sabían ni y menos sus bisabuelos, y no saben de dónde venían y no saben su historia. Nosotros tenemos que reconocer que la iglesia tiene una historia, que nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos una historia desde el día de Pentecostés, y esa historia se ha trasladado. Yo quisiera decir algo que voy a adelantar algo del documental. Monseñor Octavio Ruiz Arenas,
que es el vicepresidente de la del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, quien fue prácticamente el responsable de este nuevo Directorio General para la Catequesis, salido hace unos 3 meses atrás. Él es parte de esto y dice que Jesús no le confió solamente a los apóstoles, sino a los discípulos. Y es bueno que hagamos una aclaración, Pepe, para todos. Nosotros a veces nos confundimos y los apóstoles y los discípulos son lo mismo. No, los apóstoles eran 12, a los que él constituyó, y en la última cena sabemos que a esos 12 él les da el poder del sacerdocio, y creamos en el sacerdocio desde el día de ese jueves santo de la última cena. Pero también hay muchos discípulos. En algún momento del Evangelio se nombran 72. Es decir, debe haber habido más. Había discípulos, varones y mujeres. Los 120 que también se mencionan, o sea, el grupo va creciendo. Efectivamente, había muchos más que los que simplemente tenemos redactados en la Biblia, Ricardo. Es cierto, adelante. Entonces, la evangelización, es decir, la transmisión de la buena noticia de Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros y para nuestra salvación, esa buena noticia, el querigma, del que tú eres experto porque trabajas mucho en este tema, el querigma no fue confiado solamente a los apóstoles, sino a todos los discípulos. Y entonces los discípulos del Señor, es decir, todos los bautizados, tenemos la obligación de responder con un sí rotundo, no solamente como discípulos, sino también como misioneros. Es lo que tanto insistió el documento de... ¿Me permites meter una cuñita aquí de esto que estás diciendo, que es importantísimo? Nosotros como bautizados estamos llamados a ser discípulos, porque mucha gente se queda, dice, yo soy bautizado, soy católico, y ven el catolicismo como si fuera un club al que yo voy cuando me da la gana, cuando no quiero no voy a misa y creo que es suficiente, y nos hemos fabricado una especie de una religión a mi manera que no es. Esto creo que es importante porque esto es a donde va a llegar todo este documental de Ramón Pané. Bautizado tiene que después, cuando ya tiene conciencia, tiene que hacerse discípulo del Señor. El discípulo es el que está bajo el maestro, obedece y es formado por el maestro. Y entonces, Ricardo, creo que también nosotros pasamos a ser apóstoles, en el sentido que apóstol en una palabra más amplia significa enviados. O sea, yo creo que este documental nos va a todos a recordar la vocación que tenemos, y me encanta el punto que has hecho. Este llamado es para todos. Hay diversos grados, hay la jerarquía, hay los casados, los solteros, en fin, ya el estado de vida. Pero el llamado es ineludible. Bueno, mejor dicho, para muchos es eludible. Y ojalá este documental, Ricardo, no solamente nos despierte a los jóvenes, yo soy del Club de Juventud Acumulada, igual que tú, sino que a todo el que vea el documental le despierte ese llamado que tenemos de ser un Ramón Pané, hoy día en el siglo XXI. Esta es mi cuñita que quería estrenar. Ahora, déjame te pregunto otra cosa. ¿Qué día es que se va, vamos a llamarlo en un término muy común para todos, qué día vas a dar a luz, qué día van a hacer el documental y en dónde, Ricardo? Bueno, el día 10 de diciembre en la Ciudad del Vaticano se hará una rueda de prensa para los periodistas acreditados en el Vaticano para mostrar el documental, entregarles el documental, que ellos puedan hacer una nota, una recensión. Y el día 11 de diciembre hemos elegido un día muy especial porque es la víspera de alguien muy, muy querido para todos nosotros en América. Estamos cantándole las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y lo hacemos como podemos nosotros hacerlo, haciendo un documental, recordando también a María de Guadalupe. Bajo su protección nuestra fundación también está puesta, y queremos que el día 11 de diciembre se lance en las televisoras. Yo entiendo que
esta nuestra casa, también EWTN, lo pondrá ese día 11 de diciembre. Ojalá nos digan el horario para estar bien pendientes de este documental. Y de ahí en más será posible inclusive que ustedes lo pidan en alta definición para pasarlo en las televisoras. Nosotros estamos haciendo esto como un gesto de evangelización y lo estamos haciendo con mucho cariño para que lo puedan tener y disponerlo. Ya está subtitulado al inglés, lo vamos a subtitular al portugués y tendrá otros idiomas posteriormente, pero no queríamos dejar pasar el lanzamiento para el día 10 de diciembre. Sí, tengo entendido, Pablo Pilco, nuestro director de producción en Birmingham, me comentó de que EWTN va a ser quien va a dar la primicia, vamos a llamarlo, de lanzarlo en televisión. Pero hay algún punto que me interesa mucho que nos lo acabes de ampliar. La gente que lo vea y que tenga interés de que quizá se pase en su ciudad o en sus sistemas de televisión, ¿pueden tener acceso a este material? ¿Y cuál sería el costo? ¿Cómo la gente puede promover, vamos a decirlo, esta obra, este gran trabajo que han hecho, Ricardo? Voy a pedirle a producción que ponga aquí abajo mi correo electrónico, ricardo@cristonautas.com. El proyecto para las televisoras no tiene costo. Esto es nuestro regalo al mundo para la evangelización. Gracias a unas personas que nos han ayudado a cubrir los costos, nosotros no queremos lucrar con esto, sino que al contrario queremos ponerlo a disposición para que todos los jóvenes, de los que se reúnen en las pastorales juveniles a nivel nacional o a nivel diocesano, parroquial, los grupos diferentes de jóvenes puedan verlo y puedan también hacer una especie de cineforo con respecto a esto. ¿Me permites que también dé un agradecimiento a un matrimonio que colaboró con nosotros? Él es Armando García, es un joven cubano que trabajó también como actor y que nos ha hecho el favor de representar en las imágenes que necesitábamos representar a un hermano del cenobio de oración, y él es el que hace las imágenes y es la participación. Así es que, Armando, muchas gracias. Y a su esposa Kiara, que a último momento tomó un rol protagónico también, y a nuestros hermanos de la parroquia de Corpus Christi, a Roderico y Lucas, que colaboraron así decididamente para poder hacer este documental y tener algunas imágenes nuevas, frescas, que no solamente sean de libros de historia o de pinturas antiguas, sino también como para hacerse una ubicación del lugar y de las personas, cómo serían. Esto, como veremos, es una labor donde ha participado mucha gente. Yo soy solamente el que está vigilando y mostrando cómo se hacen estas cosas, pero es una labor de una orquesta sinfónica que ha tocado maravillosamente cada uno de sus instrumentos. Este chico cubano que mencionas fue el que hizo, digamos, el papel de Ramón Pané, Ricardo. Sí. Armando hace el personaje. Él no habla porque solamente son tomas de apoyo, pero sí llega, está en el cenobio, en la murtra, cumplía las condiciones que el Papa Alejandro VI en su bula había dicho de que mandara a la reina, le ordena que mande personas sabias, buenas, de buenas costumbres para enseñar la religión, y evidentemente él debería cumplir todas estas condiciones para poder ir. Y entonces él es el que hace esa representación, y también en la playa, cuando llega, en la selva, cuando se encuentra con el cacique Guaticaba. Y me gustaría hablar otra cosita de una familia. Digo, ya no cuentes más la película porque la queremos ver todas estas escenas, pero dime lo que querías hablar, comentar más de esta película, Ricardo. Hay un detalle muy interesante. Un cacique
había distintos niveles de los caciques en la isla que se llamaba La Española. Uno de los caciques intermedios se convierte, se hace amigo de Ramón Pané, Ramón Pané se hace amigo de él, aprende Ramón Pané su idioma, lo evangeliza en su propio idioma a él y a su familia. Y resulta que este señor cacique Guaticaba empieza a acompañar a Ramón Pané, lo que estábamos diciendo del discípulo misionero, y en algunas otras tribus que no se hablaba exactamente la misma lengua, Guaticaba le hacía de traductor. Esto está escrito por una carta que San Juan Pablo II envió al episcopado dominicano. Y resulta que esta familia que recibieron el bautismo, Guaticaba toma el nombre de Juan Mateo, y toda su familia, 16 miembros de su familia, lo acompañaron y fueron misioneros con él y dejaron casas de oración. Miren qué interesante, en las familias. Pero un cacique no le gustó eso y mató a toda la familia de los bautizados. Quiere decir que aquí estamos frente a los primeros mártires en el continente americano. En estos días hemos recordado muchos mártires cercanos, por ejemplo, el padre Pro en México, en tu querida México, porque lo recordamos, porque son cercanos, pero recordemos que los primeros mártires por la fe cristiana es una familia de nativos taínos que dio su vida. Y cuando lo mataban, está en el testimonio escrito por el libro de Ramón Pané, cuando lo mataban, él decía Dios Naboría Daca, que quiere decir yo soy siervo de Dios. Tendríamos que pensar que la familia también tiene un rol protagónico en la evangelización. Hoy que estamos con esos grandes dramas de nuestras familias que todavía no se entienden, la familia evangelizadora, ¿cómo podría ser un buen ejemplo también? Cierto. Bueno, ese documento que tanto hemos estudiado y pues propagado de Paulo VI, el famoso Evangelii Nuntiandi, menciona de la familia evangelizada y evangelizadora. O sea, la familia como un instrumento importantísimo de la transmisión de la fe. No solamente a la prole, por supuesto que es donde tiene que empezar, sino también la familia que evangelice a otras familias. O sea que este documental pues nos vuelve también a recordar ese papel importantísimo que tienen las familias en cooperar, en extender el reino de Dios, Ricardo. O sea que el documental, por lo que veo, tienes como una piedra preciosa que tiene muchas facetas diferentes, ¿verdad, Ricardo? Yo creo que sí, y que sabemos que todas esas facetas, algunas seguramente le faltará pulirla. Y bueno, nos interesará muchísimo después del documental escuchar las voces de las personas que tal vez conozcan un poco más de la vida de Ramón Pané y decir, podríamos hacer otro capítulo sobre esta parte o sobre esta otra, o no sé, tiene un final muy curioso que lo voy a dejar para que lo vean. Pero no puedo contar el final porque si es una novela de detectives no puedo decir cómo termina. No, yo por eso ni intenté que nos comentaras el final, porque quiero que todo el mundo que esté ya con el interés de poder ver directamente el documental. Ahora, quiero volver a un punto que es importante. ¿Cómo puede todo este vastísimo auditorio que tienes en este día, Ricardo, cómo pueden ser promotores de este documental? Ya nos dice, ya vamos a poner varias veces en pantalla tu dirección, pero ¿qué pueden hacer la gente en sus países, en Paraguay, en Argentina, en España, en fin, para promover y dar a conocer mucho este material? ¿Cuáles son los caminos a seguir, Ricardo? Bueno, nosotros pondremos simplemente a disposición y pondremos acá se llama esto una nube, para que puedan descargar en distintos tamaños y posiblemente después de enero, en el mes de enero, haremos un lanzamiento oficial en República Dominicana. El 27 de enero, si Dios nos permite y nos da licencia, como dicen los mexicanos,
el 27 de enero y la situación de salud lo permite, haremos el lanzamiento oficial a todas las autoridades de la iglesia, del país, de las fuerzas vivas, de las universidades, etcétera, y a los grupos para que conozcan este material también que viene haciendo como una respuesta nuestra a esa necesidad, a ese vacío que había en ese momento histórico, porque en República Dominicana, hay que decirlo, nació la fe católica en nuestro continente. Y queremos volver a recordarles a ellos, nuestros hermanos queridos de República Dominicana, cuánto los queremos y cuánto agradecemos que de ahí naciera la fe católica en todo el continente. Y aparte de República Dominicana, vuelvo a la pregunta mía, la gente de otros países que, por ejemplo, qué sé yo, el señor Juan en Paraguay dice, yo tengo interés de no solamente ver el documental, sino de promoverlo y hacerlo conocer. ¿Cuáles son los pasos para dar a conocer el documental una vez que ya se haya hecho el lanzamiento oficial, Ricardo? Pues simplemente que nos escriba a la dirección que está en pantalla, y que me escriba y que me diga cuál es el interés, a dónde lo quieren pasar, para que nosotros le podamos pasar a través de los sistemas de internet que puedan tener la película para poder utilizarla con sus grupos. Simplemente que nos digan a dónde la quieren pasar. Esto es algo abierto, vuelvo a insistir, no es un proyecto comercial, es un proyecto de evangelización que gracias al aporte de unas familias que creyeron en el proyecto podemos hacerlo. Y bueno, que simplemente nos escriban a la dirección y nosotros con mucho gusto les daremos todos los links, así se dice, para que puedan descargar los materiales. Se me ocurre que una forma es que cualquier persona, una vez que ya esté el material disponible, pues trate de hacer un día una reunión de jóvenes y les diga, mira, vengan, les voy a presentar una película, que no les diga de qué se trata, porque los jóvenes, si tú ya le dices que es algo religioso, a lo mejor te dicen mejor no, sino la gente es mañosa, la gente sabe cómo hacerlo, pero reunir un grupo de chicos y chicas, ¿no? Traerlos a un sitio y entonces hacerles que vean la producción y después que tengan una especie de coloquio, que hablen, que digan qué me dijo, qué no me dijo. Yo creo, Ricardo, que puede ser un extraordinario instrumento de evangelización para los jóvenes. No solamente verlo desde un punto de vista histórico de lo que pasó allá, sino cómo el Señor nos llama a ser un Ramón Pané, una Ramoncita Pané. ¿No te parece que este es un instrumento de evangelización que Dios ha puesto en tus manos, Ricardo? Bueno, no solo en las mías, yo fui, como diría, el director de esta orquesta tan grande donde cada uno ha tocado su instrumento. Yo no he tocado ningún instrumento, solamente he puesto las notas musicales en manos de todos. Y sí, esto es un instrumento que estará disponible. Tenemos también muchísimo deseo de presentarlo en España, para agradecerle de todo corazón a nuestra madre patria. Hoy en día hemos visto con mucho dolor que hay gente que no ha entendido estos procesos porque evidentemente no saben de la historia, pero la reina Isabel, a la cual yo le tengo una gran admiración y un respeto muy profundo, ella quiso en su corazón y está en su testamento que todas las personas de las tierras conquistadas pudieran ser evangelizadas y si desean recibir el bautismo. Y de esa manera igualó a todos. ¿Qué quiere decir? Tanto españoles como los nativos de América tenían los mismos derechos en el reino. Hablar mal de ella es no conocer la historia. Y entonces quisiéramos presentarla en España también, para que España también reconozca su historia y a esta mujer maravillosa que fue la reina Isabel la Católica, a quien gracias a sus leyes de Indias nosotros tenemos también la fe. Bueno, te tengo una noticia a ti que ya le hemos dado aquí en WTN. El día 8 de diciembre de este año se lanza en España EWTN España. Un grupo ya de gente española
se han reunido y han hecho acuerdos con nosotros, con EWTN, y el día 8 oficialmente se abre para la televisión abierta en toda España EWTN. Así que más adelante yo te voy a dar todos los datos para que tú hagas contacto con ellos, porque ese sería el lugar ideal para entonces hacer este lanzamiento del documental en tierras de la madre patria, Ricardo. Ricardo, en este par de minutitos que me quedan, ¿cuál sería entonces el último mensaje que tienes para esta tarde a todo nuestro auditorio? En primer lugar, bueno, agradecerles a todos que nos hayan sintonizado y que estén con nosotros. Y me gustaría recordar lo siguiente. Todo aquel que está bautizado tiene la obligación de ser evangelizador. Es decir, esto es lo que nos va a decir este documental. Ramón Pané pasó años en silencio orando, y la respuesta fue en un momento cuando vio a los taínos traídos por Colón, que él se dio cuenta que todo ese momento, toda esa siembra que había hecho, ahora la tenía que llevar a dar fruto. Y esos frutos son los taínos convertidos, los primeros evangelizados, los primeros bautizados, los primeros mártires. Quiere decir que hay algo interesante. No olvidemos que el Señor tiene para cada uno de nosotros una vocación que no podemos sustituir. Cada uno es insustituible en la iglesia. Y no es solamente ir a misa. La iglesia la hacemos cuando salimos de la misa con la fuerza de la Eucaristía a vivir en este mundo como seres de la iglesia que con nuestra presencia evangelizamos en el mundo. Ese sería mi único deseo para que recordemos que este importante momento histórico lo podemos rehacer en nuestras vidas. Bueno, Ricardo, pues te quiero agradecer. Tú dices que solamente tú eres parte de esa orquesta, pero acuérdate de una cosa. Una orquesta que no tenga un buen director puede desafinar. O sea que tú en tu humildad te has quedado como parte de la orquesta, pero yo te subo al estrado y te digo, tú has sido el director de esta orquesta. Así que le damos gracias a Dios, Ricardo, por ti, por tu fidelidad al Señor, por tu amor a la iglesia, por el enorme trabajo que han realizado tú y todo este equipo maravilloso. Así que en nombre de todo este auditorio que hoy estamos tan contentos de oír esta primicia, dale una felicitación a todo el resto de la orquesta, Ricardo. Y a ti, pues tú sabes, a ti no te digo adiós porque tú eres parte nuestra de EWTN y Radio Católica Mundial. Y en un futuro, quizá para ya el próximo año, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, te volvamos a tener para que entonces nos hagas una reseña de qué ha pasado con este trabajo tan maravilloso que ya se va a lanzar dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias, Ricardo. Que Dios te bendiga. Un saludo a Hugo y a ustedes, mi querida familia. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir, ¿qué? Haciendo que nuestra fe sea vida. Que Dios los bendiga.